Hola, buenas tardes. Bueno, estamos preparados hoy para el encuentro número 3 de la sanación del niño interior. Habíamos quedado en la etapa de bienvenida del niño al mundo, ¿no? La de 0 a 3 años. Habíamos hecho lo de las cartitas, ¿se acuerdan la vez anterior? Y bueno, acá anoté un par de cositas para recordarnos cuáles son las características de esta etapa de 0 a 6 meses, perdón, 6 meses. Y también una meditación que vamos a ver si intentamos hacer hoy con alguna musiquita de fondo, a ver qué nos sale ahora cuando se vayan sumando. Hola Alex, fuiste el primero. Vino Norma. Y bueno, vamos a ir, mientras charlamos un poco, vamos a ir esperando que lleguen unos cuantos más. Así que como recordatorio es eso. Hoy vamos a ver de 0 a 6 meses. Si nos da el tiempo, vamos a pasar de la de 6 meses hasta la etapa preescolar. Vamos a ver cómo se da el tiempo. La otra vez me preguntaban, ¿no? Ahí por YouTube me preguntaban con qué libros estamos trabajando, ¿no? Les recuerdo que estamos trabajando con los libros Volver a casa y Abrazar a tu niño interior. Uno es de John Bradshaw y el otro de Victoria Cadarzo. Bueno, Victoria Cadarzo sé que tiene una página, ¿no? Donde pueden consultar. No me acuerdo exactamente el nombre de la página, pero bueno, pongan el nombre del libro de ella, que es Abrazar a nuestro niño interior, y les va a salir. Ahí creo que hay meditaciones y bueno, también, bueno, supongo que habrá alguna terapia que ofrecerá ella, que es psicóloga, ¿no? Y después, bueno, el de John Bradshaw, la verdad que no sé muy bien. Sé que está el libro, pero no sé si él aún en la actualidad vive. Solo sé que él, bueno, hizo la experiencia en él mismo, ¿no? Con su propio niño interno, ¿no? Porque era un hombre que tenía muchas dificultades con el alcohol y, bueno, superó esto del alcoholismo gracias al trabajo con el niño interior. Y es un libro bastante profundo, ¿no? Que obviamente vamos a ir explorando lo más importante, no lo vamos a ver todo entero, porque bueno, tiene ejercicios y actividades que no se pueden hacer aquí online, así en forma en directo. Pero bueno, un poquito después vamos a ir subiendo ahí al canal para tener algunas meditaciones más del niño. La idea era hacer las meditaciones etapa por etapa para que después ustedes las tengan para practicar. Y yo también, ¿no? Porque yo también las quiero practicar. Porque a veces leyéndola es un poquito difícil hacer una meditación. En cambio, bueno, si la escuchamos en audio es más sencillo. Y bueno, vamos a ver qué se puede ir haciendo de a poquito. Bueno, bienvenidos a todos y vamos a arrancar y después, bueno, los que se vayan sumando, igual tienen la oportunidad después de empezar desde el principio. Esta etapa, ¿no? En la cual cuando llegamos al mundo, ¿no? Cuando recién aparentemente nacemos aquí, hasta los 6 meses, en que sabemos que el niño empieza a sentarse, ¿no? Empieza a comer, ¿no? Entonces la etapa primera de la infancia. Dicen estos autores que tiene que ver con la capacidad de ser, la confianza versus la desconfianza. ¿Por qué dicen esto? Porque es como que el niño, ¿no es cierto? Ya lo dijimos, eso, ve todo como un todo, ¿sí? Él se refleja en sus padres y no puede todavía diferenciar, ¿no? El uno del otro. Vive en la unidad, digamos que está en un estado de unidad. Por eso a nosotros nos causa tanta ternura y tanta, ¿no? Tanta bondad y todos esos sentimientos tan hermosos, ¿no? Cuando vemos un recién nacido, porque nos reflejan todo eso. En esta etapa nuestros padres son el poder superior. Así pues, la manera en que los vivimos a ellos sienta las bases de la confianza en un poder superior. Fíjense, ya de esta etapa se va anclando, ¿no? Cómo vamos a después ver el poder superior en nuestra mente, ¿no? Porque en esa etapa nuestros padres representan todo.
El foco del niño está en el cuerpo, en las sensaciones y emociones. El niño está plenamente en el aquí y el ahora. En esa etapa de nuestra infancia vivimos en el total aquí y ahora, que después lo perdemos. Las sensaciones corporales lo hacen consciente de su presencia física. Y fíjense en que nosotros después, con el tiempo, perdemos todo este contacto, ¿no? Con nuestras emociones, con nuestra sensación corporal. Parece que va quedando a un lado. Entonces, el niño se da cuenta que está ahí por su presencia física, por lo que siente, ¿no? En ese cuerpecito tan pequeñito. Sentimos lo que sentimos y sentimos lo mismo que nuestra madre siente por nosotros. Sentimos en nuestro cuerpo lo que sienten los adultos que nos cuidan. ¿Sí? Todo, es como que el niño está totalmente conectado a todo el sentir de su entorno, ¿no? En esta etapa no nos sentimos diferenciados del entorno, o sea, ya lo dijimos, el niño no entiende que hay un otro y que él es otro, sino que él es todo, ¿no? Yo soy todo y todo es yo. O sea, está en el estado pleno de todo soy, de unidad. ¿Qué pasa con este niño si sus necesidades no se atienden? ¿Qué puede suceder? ¿No? El niño se siente indefenso y solo, inseguro, se siente no amado. Claro, ahora de adultos nos podemos dar cuenta si hay alguna falla, si es que estamos anclados en esa etapa, si nuestro niño interior tiene que ver con esa etapa de nuestra vida, si detectamos los siguientes aspectos que ahora les voy a decir. Por ejemplo, no confiamos en los otros y creemos que siempre los otros nos van a fallar. Si tenemos ese sentir con respecto a los demás, es porque hay una herida en esa etapa. Esperamos que los otros sepan lo que queremos sin pedírselo. ¿Vieron estas personas que se creen que los demás ya saben lo que a uno le pasa, sin que se lo digamos? No sabemos lo que queremos o creemos que no necesitamos nada y nos sentimos entumecidos. ¿Sí? Estamos en esta cosa de que ¿para qué estoy aquí? No sé lo que quiero, ¿no? Me parece que no necesito nada, pero estoy como entumecido en ese sentido. Creemos que las necesidades de los otros son más importantes que las nuestras. No permitimos que nos toquen o necesitamos tocar a otros compulsivamente. Hay estas personas que son como reacias al contacto, ¿no? Con el otro, ¿no? Que no quieren que lo abracen ni que lo toquen, ¿no? O, por el contrario, actuamos tocando mucho a los demás, ¿no? Estas personas que hablan y te están tocando y siempre así, ¿no? Necesitamos como tocar. Evitamos hablar de nosotros mismos y especialmente de forma negativa. O sea, siempre hablamos de nosotros mismos, o sea, poco, y cuando hablamos bien, nunca de forma negativa. Si tenemos estas características es porque nuestro niño interior herido está en esa etapa. Recuerden que dijimos que podemos tener niños heridos muchos, ¿no? De muchas etapas. No es que el niño es uno. Pueden vivir varios niños heridos en nuestro interior. O no, o puede ya ser que nuestro niño esté bien, ¿no? Hayamos conectado y estemos en pleno proceso de sanación. No lo sabemos. Pero como más o menos todos, si estamos haciendo esto es porque realmente necesitamos conectar con ese niño interno, lo vamos a ir descubriendo de a poco. Por eso yo les voy dando las pautas para que nos podamos ubicar. Bien. Este autor, John Bradshaw, tiene, aparte de las cartas, las escrituras de cartas, ¿no? Tiene el tema de las afirmaciones. Él dice que, bueno,
que decirnos a nosotros mismos afirmaciones, justamente esas afirmaciones que no tuvimos cuando llegamos al mundo, es muy positivo, porque nos puede conectar con ese dolor original, ¿no? Con ese núcleo que hablábamos y producir un cambio. Yo ahora voy a ir diciéndoles unas frases, ¿sí? Y estaría bueno que antes de hacer la meditación, yo no sé cómo funcionará, pero bueno, yo preparé, ¿vieron? Porque a mí lo del programa ese, lo que ese no lo puedo entender. Yo tengo una musiquita acá de fondito que voy a poner en el celular para que tengamos como un relax. Y bueno, si ustedes tienen alguna otra música mejor y se quieren poner, la ponen, pero bueno, yo para que no se les acople ahí. Pongo la musiquita, yo voy a ir repitiendo las frases y estaría bueno que en este momento cerráramos los ojos, ¿no? Y la vamos a poner suavecita. No sé si se escucha ahí. Estaría bueno que en este momento cerráramos los ojos. Voy a poner un poquito más lejos para que no se escuche tan fuerte. Y estas frases que les voy a ir repitiendo, ¿sí? Imaginen, porque obviamente tenemos que imaginar, se escucha, no se escucha muy fuerte, ¿no? Porque si se escucha muy fuerte lo alejo más. Lo bajamos un poquito el volumen. Estaría bueno que imaginaran, mientras cierran los ojos, a este niño, ¿no? Como se imaginan ustedes cuando recién llegaron al mundo, quizás tengan alguna fotografía en sus casas, otros quizás lo recuerden, esa imagen de niño recién nacido. Voy a poner más lejos, porque a mí parece que va muy fuerte. Ahí está. Vamos a bajar un poquito, para que no... Ahí está. Ahí está más suavecito. Ahí está. Ahí. A mí me gusta más. Si no muy fuerte. Bueno, cerramos los ojos, ya estamos listos, podemos estar sentados. Vamos a tratar de relajar el cuerpo, espalda derecha, ¿sí? Sentir bien el cuerpo, el peso del cuerpo en la silla. Y la primera frase que le vamos a decir a este niño es la siguiente. Bienvenido al mundo. Te he estado esperando. Me alegra mucho que estés aquí. Te he preparado un lugar especial para que vivas. Me agradas tal como eres. No te abandonaré, pase lo que pase. Comprendo tus necesidades. Te dedicaré todo el tiempo que necesites para satisfacer tus necesidades. Me alegra mucho que seas una niña o niño. Quiero cuidarte y estoy dispuesto a hacerlo. Me gusta alimentarte, bañarte, cambiarte los pañales y pasar tiempo contigo. Dios sonrió cuando tú naciste. Y ahora vamos a seguir imaginando a este niño, niña, pequeñito, ¿no? Entre 0 y 6 meses, un bebé. Y vamos a escuchar esta meditación, que corresponde a la etapa 1. Yo voy a hacer pausas de 15 segundos entre cada frase para que ustedes las puedan internalizar y puedan conectar con este niño interno. Les vuelvo a recordar, si no recuerdan la imagen de ustedes cuando eran pequeños, pueden recurrir a una fotografía. Vamos a escuchar todos los sonidos
que en este momento hay a nuestro alrededor. Vamos a percibir la ropa en nuestro cuerpo. Vamos a sentir el aire de la habitación. Por el momento, no tienes ningún lugar a donde ir. No hay ningún lugar a donde ir. No tengo nada que hacer. Simplemente estar. Concentrémonos ahora en nuestra respiración y vamos a sentir el aire que entra y el que sale a la altura de nuestro pecho. Lentamente inhalamos y exhalamos a la altura del pecho. Profundo, bien profundo. Ahora me voy a concentrar en el aire en mi nariz. El aire que entra y que sale cuando inspiro y cuando expiro. Inspiro, expiro. Seguimos con los ojos cerrados y vamos a evocar algún recuerdo de nuestra infancia. Quizás lo tengamos que imaginar porque éramos muy pequeñitos. Recuerda la casa en que vivía tu familia cuando tú naciste. Imagínate esa casa. ¿Cómo era esa casa donde vivías cuando naciste? Imagina el cuarto donde dormías después de nacer. Cuando llegaste a casa y tus padres te mostraron tu cuarto por primera vez. Observa qué niño tan hermoso o qué niña tan hermosa eras. Míralo ahí, durmiendo en su cuna. Ahora nos vamos a acercar a ese bebé que está ahí en su cuna y lo vamos a tomar en brazos. Toma ese bebé, ahora tú como adulto, en brazos. Y observa a tu alrededor. ¿Quiénes están allí? ¿Qué sientes al observar a esas personas que están allí contigo? Ahora vamos a depositar otra vez a ese bebé en la cuna y vamos a imaginar que ya crecimos. Y ahora eres tú, ese niño, el que observa la escena. Ya no como adulto, sino como niño. Eres un niño o una niña mágica. Siente la presencia de alguien que te ama.
Imagina que los adultos que están allí toman en brazos al bebé que está en la cuna. Y escúchalos decir con ternura estas palabras. Bienvenido al mundo. Te hemos estado esperando. Nos alegra mucho que estés aquí. Te hemos preparado un lugar para que vivas. Nos agradas tal como eres. No te abandonaremos, pase lo que pase. Comprendemos tus necesidades. Te dedicaremos todo el tiempo que necesites para satisfacer esas necesidades. Queremos cuidarte. En todo el mundo nunca ha habido otro niño o niña como tú. Dios sonrió cuando tú naciste. Qué bonito estas palabras, ¿no?, que estamos escuchando y estamos observando que nuestros padres le dicen a ese pequeño niño que ha llegado al mundo. Qué bonito sería, ¿no?, que todos hayamos podido escuchar esto cuando nacimos, porque esas son las palabras que todo niño que llega a este mundo merece que le digan, ¿sí? Pero recordemos que aunque no las hayamos recibido, ahora, como el adulto que somos, podemos transformarnos en los padres que no tuvimos, ¿sí? En esos padres que, como sus niños estaban heridos, nos transmitieron esas mismas heridas y no pudieron hacer más que lo que hicieron. Y esta es una manera de trabajar el perdón, ¿no? Es una etapa muy fundamental en nuestras vidas, ¿no? La bienvenida al mundo. Quizás haya algunos de nosotros que tenga heridas en esa etapa. Bueno, como seguimos teniendo tiempo, vamos a ver qué pasa a partir de los 6 meses hasta los 18 meses, ¿no? Cuando el niño está aún vinculado a sus padres, pero debe oponerse a ellos a fin de separarse y ser el mismo. ¿Se acuerdan que en la etapa anterior, el bebé, que habíamos dicho, que veía todo como un todo? Pero después vieron que cuando el niño ya empieza a sentarse, a comer, ya el niño, dicen los psicólogos, que a esto de los 8 meses más o menos ya empieza a darse cuenta, ¿no? Por ejemplo, si tomaba la teta, ¿no?, de su mamá, a darse cuenta de que su mamá es alguien y él es otro, ¿no? Empezamos a darnos cuenta que estamos vinculados a nuestros padres, pero empezamos a ver cómo separarnos de ellos, ¿no?, sin dejar de ser nosotros mismos. Todo esto transcurre en esa etapa. A este proceso de separación se lo compara como con un segundo nacimiento o nacimiento psicológico. Es la etapa de la exploración. El niño en esta etapa aprende a contenerse y a desahogarse. Fíjense en lo que después como adultos nos cuesta tanto, ¿no? Esto de soltar.
¿no? Retener, soltar. ¿Qué pasa? Está relacionado con la parte en que el niño empieza a controlar los esfínteres, empieza a aprender a ir al baño por sí mismo, ¿no? El niño ya se empieza a mover, puede gatear, empieza a dar sus primeros pasos. En esta etapa, todo niño necesita tener padres pacientes pero firmes, ¿sí? Porque el niño va a explorar, ¿sí? Ese lugar donde está, donde nació, y sus papás empiezan a decirle esto no, aquello no, ¿no es cierto? Porque le van marcando los peligros, ¿no? Del ambiente, ¿no? Es importante que los padres establezcan los límites adecuados y un fuerte sentido de la fuerza de voluntad, la cual permite controlar las emociones y expresarlas cuando es apropiado hacerlo y contenerlas cuando es el momento oportuno. Esto nos permite, de adultos, saber decir no a los demás y a nosotros mismos. Fíjense en qué es fundamental. En esta etapa es cuando aprendemos a decir no. Si en esta etapa hay fallos, después nos vamos a encontrar que de adultos no sabemos decir no. Decimos a todos sí para no tener problemas. Y es importante aprender a decir no a los demás y también a mí mismo. Porque si yo no aprendo a ponerme límites a mí mismo, no puedo poner límites al otro, ¿no? Los desórdenes en esta etapa tienen que ver con una pérdida del equilibrio. En realidad, en la vida todo tiende a buscar el equilibrio. Claro, cuando perdemos la razón, cuando nos ponemos con mucha ira, cuando nos desbocamos, ¿no? Como un caballo, emocionalmente hablando, ¿no? Es porque en esta etapa no practicamos, no pudimos aprender a decir no. Si hay desórdenes en esta etapa, ¿no? Todos tienen que ver con una negación del yo soy. Parece ser que el niño entiende que no está bien ser yo mismo. La vergüenza recurrente establece que nada acerca de uno funciona. Lo que siento, hago y pienso es incorrecto. No asumir responsabilidad de nuestros actos. Estas personas, ¿no? Que después de adultos no quieren hacerse cargo de nada. Critico a los demás y me critico mucho a mí mismo. No sé decir no. Hacemos todo en exceso, ¿sí? Tenemos que ir ya hasta el límite, a sobrepasar, ¿no? Porque no tenemos límite. Nos aislamos para no ser lastimados. Y somos incapaces de retener y soltar. Nos cuesta mucho esto de saber cuándo tengo que contenerme y cuándo puedo soltar para lograr ese equilibrio, ¿no? Estas son las pautas que nos da en cuanto a esta etapa, ¿no? Después de que pasamos los 6 meses, que ya vamos camino ya a toda esta parte de la que voy a aprender a comer, que empezamos a caminar, a gatear, a controlar esfínteres, bueno, viene todo este proceso, ¿no? En el niño. Si no hubo una buena, digamos, afianzamiento de todo esto en esta etapa, después de adultos lo vamos a experimentar de estas maneras que dijimos. Vamos a experimentar un poco los sentimientos con respecto a esta etapa, ¿sí? Vamos a imaginar que somos un niño pequeñito, aproximadamente de 2 años, ¿sí? Antes de los 3, si es posible. Cuando recién habíamos empezado a caminar, todavía no íbamos al jardín, así que estábamos con papá, mamá, bueno, y con quienes vivíamos, ¿no? Si tenemos una foto de esa etapa de nuestra infancia, estaría bueno buscarla. Si no tenemos, bueno, imaginar cómo éramos en esa etapa. Vamos a observar esa foto por un ratito y recordar cómo éramos cuando teníamos esa etapa. Éramos traviesos, éramos curiosos, éramos muy sugestionables, inmaduros, hacíamos muchos berrinches.
Vieron que a veces nuestros padres nos cuentan cómo éramos, ¿no? Esa etapa. A ver qué sentimientos me sobrevienen de esa etapa. Y mientras tanto podemos ir a buscar un papelito, una lapicera, como la otra vez, porque acá se nos propone que escribamos cartas. ¿Se acuerdan otra vez que habíamos escrito 2 cartas? Bueno, esta vez se nos pide que escribamos una carta, siendo nosotros como adultos, una carta dirigida a ese niño de 2 años. Esta carta se escribe con la mano con la que escribimos siempre, ¿sí? ¿Qué le diríamos a ese niño que tiene esta etapa de 2 años? ¿Qué le diríamos nosotros? Ahora, si no les sale, yo ahora les voy a leer unas afirmaciones para que nos ayudemos. Y la otra carta que tenemos que escribir, recuerden que es con la mano no dominante, o sea, con la otra mano, con la que no escribimos, en la cual escribe nuestro niño interno a el adulto, que somos nosotros. O sea, el niño le escribe al adulto. Así que son 2 cartas. Una del adulto al niño y otra del niño al adulto. Una con la mano que escribo siempre y la otra con la mano que no escribo. Y vamos a leer unas afirmaciones que tenemos aquí. Y tenemos la meditación para esta etapa, que es muy bonita. Si ustedes se acuerdan de ese niño, ¿no? De 2 añitos, ¿no? Antes de que empiece el jardín, cuando ya el niño caminaba, pero aún era un bebé, ¿no? Decimos que era pequeñito. Todavía pedíamos upa. Necesitábamos mucho de nuestros padres. Entonces vamos a poner la musiquita y yo los invito a que escuchen estas afirmaciones y mientras las escuchamos podemos sacar ideas para escribir esta carta dirigida a yo adulto hacia mi niño interior de 2 años. A ver qué nos sale, ¿no? Yo creo que con estas afirmaciones nos van a venir muchas ideas. Vamos a poner la musiquita otra vez. A ver si no está muy fuerte. Ahí está. Yo voy a decir pequeño, pequeña, pero voy a dejar un espacio para que ustedes rellenen mentalmente con sus nombres, ¿sí? Cada uno con su nombre. Pequeño, pequeña. Está bien ser curioso, querer, mirar y tocar las cosas y probar su sabor. Yo cuidaré de que explores con total seguridad. Te amo tal como eres, pequeño, pequeña. Estoy aquí para atender a tus necesidades. Tú no tienes que cuidar de las mías. Está bien que seas atendido, mi pequeño, pequeña. Es correcto decir no. Me alegra que quieras ser tú mismo. Está bien que ambos nos enojemos. Juntos resolveremos nuestros problemas. Está bien que te asustes cuando haces las cosas a tu modo. Es normal que te sientas triste cuando las cosas no te salen bien. No importa lo que suceda, no te abandonaré. Puedes ser tú y seguir contando con que estaré allí para apoyarte.
Me encanta verte aprender a caminar y a hablar. Me fascina ver que sigues tu propio camino y que empiezas a crecer. Te amo y aprecio por lo que vales, pequeño, pequeña. Y ahí completamos con nuestro nombre. Ahora lentamente vamos a cerrar los ojos, porque lo de las cartas lo podemos dejar para hacerlo después, cuando estemos solos, ¿no? Con estas ideas. Vamos a sentarnos derechitos en la silla, con los pies en el piso, bien apoyados, la espalda recta, los ojitos bien cerrados. Y vamos a imaginar a este niño de 2 o 3 años y le vamos a preguntar lo siguiente. ¿Qué sientes al haber nacido en esta casa? Imagina que tú, de adulto, el adulto que eres ahora, sales caminando de esa casa y ves a tu niño ahí, jugando en un cajón de arena. Obsérvalo detenidamente. ¿De qué color son sus ojos? ¿De qué color es su cabello? ¿Qué lleva puesto? Acércate a él y háblale. Dile lo que sientas deseos de decirle. Estoy contenta, feliz de encontrarte. Quiero que sepas que puedes contar conmigo. Puedes contar conmigo para todo lo que necesites. Yo siempre estaré aquí para cuidarte. Ahora, lentamente, conviértete tú en ese pequeño. ¿Qué sientes al ser ese pequeño niño? Observa desde el niño que eres ahora, en el que te has convertido, al adulto que tú eres ahora. Siéntate en el regazo del adulto que tú eres ahora. Y como este niño de 2 o 3 años abraza a ese adulto que eres ahora. Observa esta escena. Tu niño interior abrazándote a ti ahora de adulto. Mientras lo abrazas, siendo el niño pequeño, siente como ahora el niño se convierte en adulto otra vez. Y ahora es el adulto el que sostiene al niño en su regazo y lo abraza. Ahora tú como adulto, dile a tu niño interno: nunca te abandonaré.
Siempre estaré contigo, apoyándote. Ahora lentamente vamos a abrir los ojos. Vamos a sentir y respirar por un ratito todas estas emociones que nos vinieron a la mente cuando recordábamos a este niño, ¿no? De 2 o 3 años, que parece que pertenece al pasado, pero que aún está vivo dentro de nosotros. Y qué etapa, ¿no? Esta tan bonita, ¿no? Que todavía dependemos de nuestros padres, pero al mismo tiempo ya queremos independizarnos porque empezamos a hacer nuestras cosas solos, como ir al baño, caminar, jugar. Esta etapa también es fundamental, ¿no? Ya vimos los fallos que pueden haber si tenemos fallos en esta etapa. Hola, Nubia. Hola, Marta. No estamos haciendo regresión, estamos haciendo trabajitos con el niño interno. Así, humildemente, ¿no? Entre todos. Porque, bueno, no, regresiones no hacemos. ¿Te gustó, Alex? Esto de conectar con estas emociones nos hace un clic a todos. Bien, yo tengo acá tantos cuadernos que ya no me acuerdo cuál era el que tenía que agarrar. Bueno, este niño, ¿no? Fíjense en que son etapas, ¿no? A mí me gusta porque como es escritor, John Bradshaw, lo va poniendo por etapas. Él empieza, ¿no? Desde que nacemos y nos va llevando hasta llegar a la adolescencia y después, bueno, tiene otra serie de ejercicios en los que nos va a hablar de, ¿no es cierto?, cómo, por ejemplo, romper esas barreras, ¿no?, que nos quedaron ancladas en esas etapas. Bueno, tiene muchos ejercicios, pero bueno, vamos viviendo de a poco porque todo no podemos hacer. Vamos a ver si después de esas meditaciones las podemos subir en audio con alguna cosita, ¿no? Vamos a ver qué sale. Vamos a ver qué sale. No les prometo nada porque no sé. Si las podemos hacer por etapas, ¿no? Que sean cortitas, pero para el que necesita un poquito más de trabajar ahí. Bien. Después de que cumplimos los 3 añitos, sí. Estamos acá, Marta, haciendo estos trabajos del niño interno. Bueno, está bueno, si querés te invitamos a que mires los otros 2 directos, el 1 y el 2. Ahora estamos en el 3, en los que hablamos, ¿no? De lo que era el niño interior y bueno, todo esto. Ahora no vamos a volver para atrás. Y lo que estamos haciendo ahora es ver por etapas, ¿sí? En las etapas de nuestra infancia, cómo fue todo esto. Para tener una base, ¿no? Para poder recordar y trabajar sobre estas memorias, ¿no? Bien. El niño ya cumplió los 3 años y saben que a los 3, no sé si en todos los países, pero por lo menos acá en Argentina, creo que en todos los países debe ser igual, el niño empieza esta etapa que se llama preescolar, o sea, el jardín de infantes, le decimos acá, antes de empezar la escuela primaria. Y claro, es la primera vez que el niño se va a despegar de sus padres, ¿no? Va a ir hacia otro lugar. Se va a relacionar con otros niños de su misma edad, si es que va al jardín. Si no va al jardín, bueno, igual la etapa sigue sucediendo, ¿no? Esta etapa es la edad de los por qué. ¿Por qué? El niño acá, a esta edad, siempre pregunta por qué a todo. Lo que estoy haciendo, de interrumpir un cachito, lo que estoy haciendo, Marta, ahora es
avisarles por la comunidad de YouTube, si vos entras al canal, les pongo ahí el horario más o menos aproximado que voy a hacer, ¿sí? Por ejemplo, hoy les avisé a la mañana de que hacía el curso de milagros y a la tarde hacíamos el del niño. Por lo general los hago a las 8 y a las 2 de la tarde, por lo general, pero no todos los días. Por ejemplo, la semana pasada, la verdad que no me dio el tiempo y bueno, y esta semana, miren, arranqué hoy miércoles. Depende cómo vaya la cosa. Pero, perdón, igual si vos ves que yo no hago directo, en el canal quedan colgados los directos y los podés mirar después en diferido. Bueno, entonces estamos en la etapa de los por qué. El niño pregunta por qué. Si tenemos niños pequeños de esa edad, o hemos tenido ya niños en esa etapa, los papás sabemos que los niños a todo preguntan por qué. El niño en esta etapa puede ser emocionalmente comprensivo, pero no puede ponerse en los zapatos del otro. ¿Sí? El niño puede comprender las emociones, pero no se puede poner en el lugar del otro. Sí, ahora vamos a ver por qué. ¿Qué le pasa al niño en esta etapa? En esta etapa, los niños creen mucho en la magia. ¿Sí? La magia. Es una etapa relacionada con nuestra sexualidad temprana. El niño comienza a explorar su cuerpo porque descubre, ¿no?, las partes de su cuerpo. Empieza a darse cuenta, ¿no?, de que él es un niño y de que la otra que está allí, si tiene una hermana, ¿no?, o va al jardín, que las nenas son diferentes que los nenes, ¿sí? Es una etapa de mucha ilusión, en donde el niño por lo general tiene amigos imaginarios, ¿sí? El niño es muy emocional en esta etapa. Hola, Yolanda. Sí, yo también sentí ganas de llorar. Sí, nos emocionamos mucho. Bueno, en esta etapa el niño comienza a afirmar su identidad separada de los otros. Más si va a un jardín de infantes donde encuentra que obviamente hay otros niños y que bueno, que no son como él, ¿no? Es el momento en que el niño se pone en contacto con su valía personal, ¿sí? El sentirse valioso. Y esta es una etapa en donde tenemos que poner mucho foco y mucha atención, porque después este adulto de sentirnos desvalorizados tiene mucho que ver con esta etapa en la que teníamos 3 a 6 años. Si el niño tuvo padres que supieron diferenciar entre su comportamiento y su persona, habrá desarrollado una base de valía personal. Es decir, si tuvo papás que se dieron cuenta que lo que estaba mal era lo que él estaba haciendo, no que él era el malo, sino que el comportamiento era el inadecuado, no su persona. No como otros papás que crían a sus hijos y dicen, eres un idiota, mira lo que hiciste, ¿no? O sea, todo referido a la persona. Si el niño pudo en esa etapa tener unos padres que le hicieron darse cuenta de que una cosa es el comportamiento y otra cosa es lo que él es, todo bien. Por lo general esto no sucede en todos los casos, ¿no? Si no tuvimos padres así, tuvimos padres que, bueno, que ante cualquier cosita que el niño hacía, todo se lo atribuían al niño, es más, algunos padres le pegaban un mamporro, ¿no? Entonces, si esto no ocurrió, o sea, si esto pasó así, ¿no?, que el niño fue criado así, el niño va a crecer creyendo que él es malo y va a tener mucho miedo de cometer errores, porque cada error va a confirmar su falta de valía. O sea, me equivoco, no valgo, ¿sí? Cada cosa que hago mal significa que yo soy malo, ¿sí? Asocia sus actos con su persona. Así, ¿no es cierto? Es como, sí, exacto. Esta etapa, María, Silvina, sí, a todos, ¿eh? Yo me incluyo. A mí me vinieron estos días mientras preparaba todas estas cositas, ¿no? Recuerdos, ¿no?, de cosas de esta etapa. Claro, entonces uno después va haciendo como esos clics, que ahora de adulto, claro, ¿por qué tengo este trauma, no? Porque traumas tenemos todos.
Esta sensación de falta de valía y autoestima se va a convertir en el núcleo de nuestra vergüenza. Claro, porque yo me siento totalmente incorrecto yo como persona, porque aprendí que todo el problema soy yo soy la que hago todo mal, yo. Claro, esto me da mucha vergüenza, entonces tengo miedo a equivocarme siempre y voy por la vida con ese terror a equivocarme, con esa vergüenza, ¿no? El miedo que tenemos a sentirnos evaluados, la búsqueda de perfección, el pensamiento dual, bueno, malo, están todos relacionados con esta etapa, ¿no? El niño que no tuvo una infancia, que no desarrolló esta infancia positiva que decíamos con estos papás, que le hacían ver que lo que estaba equivocado era la conducta, no él. No tuvo esto, entonces se va a sentir continuamente con ese miedo a que los demás lo juzguen, a que lo evalúen. Va a querer ser perfecto para tapar toda esta vergüenza, ¿no? Va a querer mostrarse un personaje que nunca se equivoca, ¿no? Esto genera mucha tensión porque acá nos equivocamos todos. El niño en esta etapa es altamente sensible a las palabras que dicen los demás sobre él, ¿sí? Por eso, si somos papás y tenemos hijos en esa etapa, qué importante no lo que le decimos a nuestros hijos, porque el niño se lo toma todo muy personal. Entonces, lo que se le dice al niño en esta etapa, al niño le queda grabado a fuego. Supongamos que le dijimos, eres tonto, no te das cuenta de nada, no servís para nada. Todo eso queda grabado, ¿no? Ya hablamos la otra vez del tema de las grabaciones. Y recuerden que están esos videitos de Ho'oponopono, borrar memorias dolorosas, que ahí tienen, para los que no los miraron, ahí se habla justamente de todo este tema de las memorias, estas que quedan grabadas en nuestro inconsciente, ¿no? ¿Cómo nos damos cuenta de que tenemos fallos en esta etapa, ¿no? De que hubo algún trauma relacionado con esta etapa? Son los adultos que desean y al mismo tiempo tienen miedo de estar en una posición de poder. O sea, el adulto que quiere ser poderoso, quiere estar en un lugar poderoso, pero al mismo tiempo tiene miedo de tener ese lugar, ¿no? De estar en ese lugar. Se siente inseguro acerca de ser adecuado, siente vergüenza, necesita definirse a sí mismo siempre en relación con otros. O sea, es el adulto que no sabe quién es, no se puede definir. Le pide a los demás que lo definan. Dime quién soy, defíneme, defíneme. O sea, necesito compararme siempre con otros para poder evaluar mi valía, ¿no? Necesitan destacar, son adultos que necesitan destacar siempre, ¿no? Sobresalir sobre los demás. Se sienten raros con respecto a su propio cuerpo, no aceptan su cuerpo tal como es. Son muy críticos de uno mismo y de los demás, excesivamente críticos. Usan el sexo como una manera de conseguir contacto. O sea, la única manera en que pueden contactar con otros, sentirse contactados con otros mediante el sexo. ¿Sí? No pueden tener una relación que no esté basada en el sexo. Esos son los determinantes, ¿no? De esta etapa. Si estamos ahí en la de 3 a 6 años, la preescolar, y tenemos traumas en esa etapa y tenemos estas características ahora de adultos, es porque, ¿qué cosa? Sí, sí, Marta, nunca sabemos por qué nos estamos escuchando. Bueno, bienvenida al grupo. Acá somos algunos que estamos siempre los mismos, que nos reunimos así cada tanto. Cuando esta que te está hablando pueden, ¿viste? Porque acá todavía tengo otras actividades aparte, ¿no? No es que hago esto sola. Y entonces nos encontramos. Sí,
Sí, bueno, vos sabés que a mí, María Silvina, me pasaba lo mismo, de que no podía recordar nada de esa etapa, pero tenés que tener mucha paciencia. Fíjate si encontrás algunas fotografías de esa etapa, cuando ibas al jardín, ¿sí? Y bueno, si no encontrás fotografías, que puede pasar, trata de practicar a la noche. Viste que en el video, no me acuerdo si fue en el primero, me parece que en el primero dijimos, estuvimos hablando sobre este tema de hacer esta meditación de la noche, de contactar con nuestro niño interno, ¿sí? Que es sencillita, es sencillita. Esa también la voy a hacer en un audio para que la tengamos. Vamos a ver si cosa. Sí, bueno, sí, en realidad, mira, en la vida, Marta, es todo terapia, porque estamos acá para sanar, porque si no, no estaríamos acá. Todos tenemos alguna situación, todos. Hoy a la mañana lo decíamos, ¿no? Que no sabemos cuál es nuestro propósito aquí en la vida, ¿no? Claro, todos tenemos, sí. Sí, todos, bueno, pero a veces el regresar a las etapas de nuestra infancia, poder sentir ese dolor, porque ya lo dijimos al principio, la única manera de sanar es cuando sentimos ese dolor, ¿sí? Sentirlo. Eso nos sana y nos libera. Pero no quiero repetir lo de los otros porque si no otra vez parece como que uno se hace repetitivo. Quiero poder brindarles otro tipo de información nueva para que todos podamos avanzar un poquito en esto. En esta etapa, dice este John Bradshaw, que hay que escribir 3 cartas. Yo ahora se las voy a leer. A mí me gustaría, ya casi estamos llegando a la hora, ¿no? Pero bueno, nos vamos a extender un poquito más. Vamos a buscar hojitas. Busquen 3 hojitas, porque vamos a escribir 3 cartas. El que no pueda escribirla ahora porque no se sienta que no tiene la hojita o no le falta la lapicera o bueno, o no puede, por lo que sea. Bueno, pero agarrá la hojita, Juan, agarrá la hojita y una lapicera. Vamos a hacer un ejercicio, ¿sí? Una cartita. Eso te va a ayudar, te va a liberar. Vamos a volver a poner la música. Y esta está buena porque, bueno, acá nos da algunas pautas de cómo escribir la carta, ¿sí? Y yo creo que ya con este vamos a dejar ahí y ya en el próximo directo vamos a ya continuar con la meditación para este niño y todo eso. La primera carta que tenemos que escribir es: yo siendo adulto, a mi niño interior en esa edad, de 3 a 6 años, cuando ya el niño empezó la etapa del jardín, o sea que fue al jardín. Y si no fue al jardín, no importa, pero entre 3 y 6 años. Bien, vamos a poner la música. Podemos, si a ustedes les gusta, ¿no? Si quieren, relajarnos un poquito. Poner, recuerden que son ustedes adultos escribiéndole a su niño. Entonces podemos poner pequeño y el nombre de ustedes. Por ejemplo, Juan, si escribe su carta, puede poner pequeño Juan. Pequeña María Silvina, pequeña Marta, ¿no? Porque es el adulto, ustedes como adultos, escribiéndole a su niño, con la mano común, con la que escriben siempre. Y yo les voy a ir dando unas pautas para que puedan escribir esa carta. Traten de imaginar a ese niño, ¿no? Imagínense y léanse a ustedes ahora escribiendo esa carta e imaginando a ese niño. Bien. Vamos a escribirle entonces la carta, nosotros como adultos, dirigida a ese niño interior de 3 a 6 años. Vamos a decirle que deseamos estar con él o ella. Deseo estar contigo.
Estoy dispuesto a darte la atención y la orientación que necesitas. Puedo y puedes hacerme todas las preguntas que quieras. Puedes hacerme todas las preguntas que quieras. Te amo y te aprecio por lo que vales. Estas son algunas de las cosas que le podemos decir a este niño. Si se nos ocurren más cosas que escribir, podemos escribir más. Este niño que tiene 3 a 6 años y al cual ahora yo como adulta le estoy dirigiendo esta carta. Y la firmamos con el nombre nuestro ahora. La segunda carta la va a escribir nuestro niño. Recuerden que cuando el niño herido escribe, tenemos que escribir con la mano no dominante, o sea, con la que no escribimos siempre. Y esta cartita la vamos a dirigir a nuestros papás, a nuestros padres. El niño de 3 a 6 años le va a dirigir esta carta a sus padres, y esta carta va a tener 2 párrafos. El primer párrafo va a estar dirigido a la mamá y el otro párrafo va a estar dirigido al papá. Y nos podemos preguntar, ¿no? ¿Qué era lo que el niño interior herido quería y necesitaba que su papá le diera y que su mamá le diera y que no le dieron? Recordemos que nuestros padres también tenían sus niños heridos y no pudieron hacer otra cosa más que la que hicieron. ¿Qué necesitaba este niño cuando tenía de 3 a 6 años de su mamá? ¿Y qué necesitaba de su papá? Ahora el niño escribe con la mano no dominante, diciéndole a su mamá primero y después a su papá qué es lo que le hubiera gustado que le dieran, que no le dieron. Y la tercera carta la va a escribir el niño herido ahora, pero va a estar dirigida a nosotros como adultos. Con la mano no dominante, nuestro niño herido de 3 a 6 años ahora nos va a hacer una petición de amor a través de esta carta, pidiéndonos a nosotros qué es lo que él o ella necesita que nosotros le demos. Recuerden que nosotros ahora como adultos nos transformamos en esos padres que no tuvimos o que hubiésemos querido tener. ¿Sí? Ahora vamos a ser los padres de ese niño. Esta es una manera de sanar al niño interior, siendo el padre, madre de este niño que está pidiendo amor, que somos todos nosotros aquí. Pues ese es el único propósito al que hemos venido, aprender a amar y ser felices, a pesar de que creamos tener millones de propósitos. El único propósito es ese. Lo buscamos por miles de parajes, miles de lugares, no lo encontramos nunca. Quizá estemos buscando en el lugar equivocado o estemos buscando algo que no es. ¿Cómo encuentro la meditación? Muchas cartas al niño interior. Sí, qué bueno, Rosario, sí. Sí, porque creo
que las respuestas nos las puede dar ese niño interno, ¿no? Que está ahí. Que ya sabemos que después, bueno, vamos a ir viendo cómo este niño herido, al sanar, se transforma en este niño maravilloso, este arquetipo de Carl Jung, que dice, bueno, que es el que nos va a ayudar a desarrollar todo nuestro potencial aquí. Porque si hemos venido a aprender a amar y a ser felices, la única manera es expresándolo, ¿no? Experimentándolo aquí, ahora. Dejando de estar agarrados a un pasado doloroso, pudiendo soltarlo, liberándonos, ¿no? Liberándonos. Y así liberando a todos, porque cuando nos liberamos nosotros, liberamos a todos nuestros seres queridos juntos con nosotros. Bueno, amigos, qué pena, María Silvina, que no tengas ninguna foto. Bueno, yo tampoco tengo muchas, pero mirá, de a poquito te van a venir las imágenes. A la noche, recuerden, te voy a hacer el recordatorio, así no tenés que buscar el video. Cuando te vas a dormir, ¿sí? Si no te acordás de vos cuando eras niña, imagínate una niña más o menos de esa edad, ¿sí? Y hablale a esa niña, aunque no tengas la foto. Por ahora no te acordás de cómo eras vos cuando eras niña. Te va a dar el mismo resultado. Lo importante es reeducar nuestra mente infantil. Eso es lo que vimos la otra vez. Decirle a tu niña que ella no es esa niña desgraciada, ni triste, ni dolida, que se creyó ser hasta ahora. Y después de que le dijiste todo eso, le vas a decir quién es realmente. Entonces le vas a decir que es un foco de energía, de amor, felicidad y de inteligencia. Esto decíselo por un ratito, 5 minutos antes de dormirte. Le repetís estas palabras. Tú eres un foco inmenso de energía. Tú eres un foco infinito de amor, felicidad. Tú eres un foco infinito de inteligencia divina. Todo esto se lo decís, ¿sí? Y te podés imaginar a esa niña rodeada de esa luz, que en realidad es, y luego te quedas dormida. Entonces, cuando te quedas dormida, durante la noche pueden aparecerte imágenes, porque tu inconsciente se va a ir como moviendo, ¿no? Despertando todas estas memorias para que vos recuerdes a tu niño, para que puedas entrar en contacto con ella. Igual, bueno, vamos a ir haciendo varios trabajos, así que hoy, bueno, estamos en esta etapa, quedamos acá, en la del preescolar, que falta terminar, y en el próximo, bueno, veremos las otras etapas. Y después veremos algunos ejercicios reparadores. Todo esto para ayudarnos a sanar a este niño interior herido. Y bueno, hasta aquí hemos hecho hoy. Así que los espero en el próximo. Si podemos mañana, lo haremos mañana. Yo igual les aviso por la comunidad, si lo puedo hacer a la mañana o a la tarde. Y bueno, vamos siguiendo con esta sanación del niño interno. Bueno, los saludo, un abrazo y un beso, y nos veremos en el próximo. Chao.